Hoy vamos a aprender a realizar menús en una pantalla LCD de 16x2 manejado por 3 pulsadores. Básicamente aquí tenemos un menú para controlar dos motores a través del driver L298. Así que en principio tenemos la pantalla principal, donde se mostrarán los datos más relevantes, y al presionar el OK entraremos al menú principal. Y dentro de ello tendremos la opción de encender y apagar los motores. Seguidamente encontramos la opción de ajustar la velocidad. Luego tenemos la opción de invertir el sentido de giro. Finalmente está la opción de regresar a la pantalla principal. Bien, regresamos a la primera opción y dentro de ello encontramos motor 1 y motor 2. Por ejemplo, ingresamos al motor 2 y nos mostrará las opciones de apagado y encendido. Bueno, ahora regresemos al menú principal e ingresamos a la segunda opción. Entramos a configurar la velocidad del primer motor. Le damos en OK y regresamos al menú principal. Y vamos a la tercera opción de inversión de giro de los motores. Ingresamos al primer motor y dentro de esta opción encontramos para que el motor gire hacia la izquierda o derecha, y así vamos a tener estas opciones para los dos motores. Ahora vamos a regresar a la pantalla principal. Para entender mejor, primero veamos las conexiones entre todos los dispositivos que vamos a usar. En principio tendremos una pantalla LCD de 16x2 con una tarjeta y cuadrado C anclado en la parte posterior. Con esto solo tendremos 4 cables, 2 de alimentación de 5 voltios y los otros 2 para la comunicación I2C. Luego propiamente usaremos el Arduino Nano. En realidad puedes usar cualquier placa, no hay ningún inconveniente. Seguidamente tendremos 3 pulsadores, uno para movernos hacia arriba o a la izquierda, y el del centro para el OK, y el tercero para movernos hacia abajo o a la derecha. Para controlar los motores estamos usando el driver L298, y aquí están las conexiones de control. Bien, ahora que ya tenemos claro qué es lo que vamos a controlar, procedemos a organizar el menú. Como pantalla principal tendremos los datos más relevantes del control de motores. Luego tendremos el menú principal donde se encuentran las opciones de encendido y apagado, variación de velocidad e inversión de giro de los motores. Y cada uno tiene un submenú que es de controlar el motor 1 y el motor 2. Y finalmente está el tercer menú, donde prácticamente se hace los controles pertinentes. Cabe mencionar que cada uno de los menús y submenús tiene la opción de regresar. Perfecto, ahora sí, expliquemos el funcionamiento del código. Bueno, ya nos encontramos en la parte de programación, así que vamos a empezar incluyendo las librerías correspondientes. Vamos a incluir la librería EEPROM, que es para poder almacenar los datos de la velocidad. Incluimos la librería Wire, que sería para la comunicación I2C. Seguidamente vamos a incluir la librería de la pantalla LCD más I2C. Y luego vamos a declarar la dirección de la pantalla LCD. Y aquí tenemos el tipo de la pantalla, que sería 16x2. Seguidamente tenemos las entradas o los pines de los pulsadores. Pin 2 sería para el pulsador de aumentar o para poder navegar hacia abajo. El siguiente pulsador sería para poder regresar o para poder navegar hacia arriba. Y también tenemos el pulsador de OK. Y más abajo vamos a tener una memoria de tipo booleano para el pulsador de OK. Bueno, más adelante ya les explicaré dónde prácticamente se va a aplicar esa variable. Seguidamente vamos a tener los pines de salida para controlar los motores. Bien. Como les había mencionado, se va a poder controlar a través de PWM. Para el motor 1, el pin 9, para el motor 2, el pin 10, que son pines de PWM. Bien, y seguidamente para poder controlar la dirección del motor 1, pues tenemos el pin 5 para que gire hacia la izquierda, el pin 6 para que gire hacia la derecha, y para el motor 2 tenemos para que gire hacia la derecha el pin 7 y para que gire hacia la izquierda el pin 8. Y aquí vamos a tener las variables para poder almacenar en la memoria EEPROM. Y también estamos declarando la dirección de la memoria EEPROM para la velocidad del motor 1 y también para la velocidad del motor 2.
Seguidamente, creo que es esto lo más importante, viene la parte de los menús. Prácticamente está en un string que vendría a ser una cadena de caracteres. Tenemos la primera cadena de caracteres, la segunda, la tercera y la cuarta cadena de carácter. Toda esa línea que observamos me va a permitir navegar dentro de este menú. Y seguidamente vamos a tener otras variables, otra cadena de caracteres que sería para el motor 1, motor 2 y atrás. Y luego para on, off, atrás. Y finalmente tendremos para izquierda, derecha, atrás. Y luego tenemos las variables de línea 1 y línea 2. Como es una pantalla de 16x2, solo tengo dos líneas. Me va a servir para deslizarme en el menú. Luego vamos a tener para los niveles de menú. Y este que dice Level 2 menú sería para on-off y también para izquierda-derecha, ¿sí? Esta variable es para las dos primeras y esta variable es para las dos últimas. Y finalmente vamos a tener en esta parte int contador. Esta variable es muy importante porque pues esto prácticamente va a determinar en qué posición del menú se encuentra. Y luego vamos a crear una forma, en este caso la flechita, lo cual pues me va a permitir de alguna otra manera guiarme en qué posición del menú me encuentro. Ahora vamos a entrar al void seraph. Como sabrán, dentro del void seraph lo único que hacemos es declarar los pines de los pulsadores como entrada y los pines que van al control del motor serían como salida. Y luego en esta parte vamos a iniciar la pantalla LCD. Seguidamente aquí va a leer los datos que se ha almacenado en la memoria EEPROM, que sería la velocidad del motor, en este caso motor 1, motor 2. Y aquí pues me va a mostrar los datos leídos o los datos almacenados de la memoria EEPROM. Y esto pues va a ir al pin número 9 y al pin número 10, tanto del motor 1 y del motor 2, para que se manifieste la velocidad. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es mapear, o sea, hacer un rango, ¿sí? Sabemos que el PWM, ¿sí?, de la salida se controla de 0 a 255. Entonces, pero para no hacer o para no estar marcando de 0 a 255, voy a hacer un rango de 0 a 9. Donde 0 pues es 0, o sea, la velocidad mínima, y 9 la velocidad máxima, que corresponde a 255. Ahora voy a entrar a lo más importante, que sería el void loop. Inicialmente vamos a tener la función o la opción de seleccionar, que prácticamente me va a estar leyendo cada rato cuando yo pulso el botón o el pulsador de OK. Luego vamos a tener la pantalla principal. En la pantalla principal básicamente estarían los datos más importantes del motor 1 y también del motor 2. Y se va a escribir en la fila 1 y en la columna 1. Y luego, de acuerdo al estado de la velocidad del motor, pues si es mayor a 1, va a manifestarme on. Si es menor a 1, que sería 0, se va a manifestar como off. Y luego tendría prácticamente el dato de la velocidad del motor. Lo mismo va a ocurrir con el motor 2. Y luego vamos a tener en esta parte una pequeña función que cuando presiono el botón me dirija al Level Menu 1. Ok, entonces cuando pasa esto, cuando se dirige al Level Menu 1, pues lo que va a hacer es dejar este nivel, o sea, es decir, se va a salir de este nivel y va a ir a este nivel, que sería Level Menu, que corresponde a 1. Muy bien, entonces, ¿qué va a hacer en esta parte? En esta parte ya sería el menú 1 o el menú principal. Ojo, no confundir la pantalla principal con el menú principal, que son cosas muy diferentes, ¿sí? Y dentro de esto vamos a tener, evidentemente, para que yo me deslice dentro de este menú. ¿Y qué existe dentro de este menú 1, que sería el menú principal? Ok, existe estos datos o esta cadena de caracteres, que sería on-off, add velocidad, inversión de giro y atrás, ¿sí? Ahí están esos datos. Ahora, pero ¿qué pasa cuando yo presiono el pulsador y el contador está en 0? Es decir, es que está en la primera línea, ni bien cuando yo ingresé con el pulsador de OK, me va a manifestar o me va a mandar al Level Menu 2. Pero, ¿dónde se encuentra el Level Menu 2? El Level Menu 2 se encuentra en esta parte. Al presionar el botón de OK me va a mostrar motor 1, motor 2 y atrás, ¿sí? Entonces esto evidentemente me permite deslizarme dentro de ese menú, que sería el menú 2. Motor 1, motor 2 y atrás, ¿correcto?
Es realmente muy sencillo de entender el código porque todo se repite. Mira, cuando yo presiono el botón y si el contador está en 0, pues me manda a Level Menu 2, que sería esto. Y lo mismo va a ocurrir en esta parte. Si yo presiono el botón, ¿sí? Y se encuentra el contador en 0, ¿qué es lo que va a hacer? Enviarme a Level 2 Menu. Ojo que esto es muy diferente a Level Menu. Esto es Level 2 Menu, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a enviar acá al 1. Ok, ¿qué pasa cuando me envía al 1? Prácticamente estoy dentro del motor 1, ojo, y lo que va a hacer es enviarme a 1. Ok, ¿y dónde se encuentra eso? Ah, se encuentra en esta parte. ¿Y qué me va a mostrar en esta parte? Lo que me va a mostrar es on, off del motor 1 y el contador se encuentra en 0, es decir, cuando no he deslizado el botón de navegar hacia abajo, y cuando yo presione el pulsador de OK, lo que va a hacer es encender el motor 1. Es cuando yo presiono OK en la opción ON. Lo que va a hacer es encender el motor a una velocidad máxima. Y si yo presiono cuando me encuentro en la opción OFF, que básicamente ya sería contador 1, pues lo que va a hacer es apagar el motor. Y ahora cuando me encuentro ya en la parte final o en la opción de atrás, pues lo que va a hacer es regresar al menú anterior. Ojo que es Level 2 Menu, igual a 2. ¿Y dónde se encuentra eso? Se encuentra en esta parte, que es cuando yo estoy en la opción de motor 2. ¿Sí? Me va a mandar al Level 2 Menu que se encuentra en esta parte. Y esto pues prácticamente me va a permitir controlar el motor 2 para poder encender y para poder apagar. Realmente muy sencillo, ¿verdad? Pues acá también te estoy prácticamente cerrando con unos caracteres que se identifica fácilmente. Tenemos en esta parte. Ahora sí, entramos al menú 3. Ok, en el menú 3 tenemos acá Level Menu 3, pero ¿de dónde viene esta variable 3 y dónde se está prácticamente incrementando el Level Menu? Eso se está haciendo en la primera parte, que sería aquí en el menú principal, ¿sí? Era 3, ¿cierto? Aquí está el 3. Es cuando yo haya presionado en la opción de ajustar velocidad. Entonces, cuando yo haya presionado ahí, lo que va a hacer es enviarme a esta parte. Y en esta parte, ¿qué es lo que se va a hacer? Algo muy sencillo. Lo que se va a hacer es variar la velocidad del motor 1 y del motor 2, ¿sí? Y este es para el motor 1. Tenemos para el motor 1 y para el motor 2 se encuentra en esta parte. Simplemente enviamos todos estos datos o todas estas líneas, que básicamente es para poder variar el PWM del motor. Es algo muy sencillo, la verdad. Y esto pues se va a almacenar en la memoria EPROM, ¿correcto? Se va a almacenar en la memoria EPROM. Y finalmente, si el contador es 2, es cuando está en la opción de atrás. Y cuando presiono eso, pues regresa al menú anterior. Te preguntarás por qué voy a pasar al menú 2, porque si aquí ya estaba en el menú 3, ¿no? No, señores, no se preocupen, que yo les explico. Que si se dan cuenta, aquí tenemos Level Menu 4, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando es Level Menu 4? Cuando nosotros estamos en el menú principal, tenemos acá Level Menu 4. Ya es cuando yo haya presionado inversión de giro, pues me va a mandar al Level Menu 4. Automáticamente me iré a esta parte, que sería Level Menu 4. Ok, y en esta parte, pues en principio me va a arrojar el motor 1 y el motor 2 y atrás. Bien, como les había mencionado, esta parte siempre está presente en cada uno de los niveles de los menús para que nos deslicemos dentro de ese menú. Y cuando yo presiono el pulsador y el contador haya estado en 0, entonces como estoy en el motor 1 y si yo presiono me va a mandar al Level 2 Menu 1. ¿Y dónde se encuentra esto? Se encuentra en esta parte. Aquí pues lo único que hace es invertir el giro del motor. Bueno, si nosotros queremos que vaya hacia la izquierda, lo único que haremos es activar una de las salidas de la inversión de giro y desactivar la otra salida. De la misma manera, pero aquí ya vamos a invertir lo mismo para el motor 2 que se encuentra en esta parte. Muy bien, esto sería prácticamente todo en cuanto a la navegación de los menús. Esta función, si se dan cuenta, hace un momento nosotros habíamos visto en la primera parte del void loop. Entonces, para que me vaya leyendo cada rato cuando yo presione el pulsador. Decimos digital write es igual a alto, o sea, cuando presiono el pulsador, pues la variable del button press me va a dar en verdadero. Esto me va a indicar que el botón se ha presionado.
Y luego vamos a tener otra función, que básicamente esta función que tenemos aquí es para poder variar la velocidad del motor. Esta función es para el límite superior, que sería 9, y esta función es para el límite inferior, que sería 0. Obviamente no quiero que me muestre -1, -2. Esto arruinaría totalmente mi pantalla o mi menú. Ahora tenemos esta función de menú. Esta función es muy importante ya que aquí está el tamaño del menú que yo tengo. Porque recuerden que el tamaño de los menús son diferentes. Mira, por ejemplo, cuando yo regreso a esta parte, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 opciones. Pero aquí tenemos solo 3 opciones. Aquí también solo 3, aquí también solo 3. Entonces son diferentes menús. También voy a ir borrando las líneas cuando yo entro a un menú determinado. Y finalmente vamos a tener la función switch. Aquí en esta función se encuentran los pulsadores, ¿sí? De aumentar y de restar, o para poder bajar o para poder subir dentro del menú, que correspondería al pulsador de A y al pulsador de B. Muy bien, señores, esto sería todo en cuanto a la explicación del código. No se preocupen que este código pues yo lo voy a dejar en mi página web, lo pueden descargar, pueden modificar de acuerdo a lo que ustedes quieren o de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. Recuerden, chicos, apoyarme en mi página de Patreon para seguir trayéndoles este tipo de contenido. Realmente me ha costado hacer estos menús, pero es una puerta que te abre bastante a muchísimas cosas. Puedes hacer máquinas con estos menús sin ningún problema, ya que te permite configurar muchos parámetros. Bueno, dicho todo esto, vamos a la práctica en físico. Bueno, señores, aquí ya nos encontramos en la parte física del proyecto, así que en principio vamos a empezar mencionando los componentes que tenemos. Tenemos el Arduino Nano, luego tenemos la pantalla LCD de 16x2, luego tenemos el módulo L298 que nos permite controlar estos dos motores. Aquí tenemos los pulsadores de navegación. Cabe mencionar que cada uno de los pulsadores tiene una resistencia de pull down. En principio la pantalla me manda o me dice los detalles principales de cada uno de los motores. Me dice motor 1 está apagado. Y este parámetro de 0 es la velocidad. Obviamente cuando está apagado, pues la velocidad es 0. Cabe mencionar que el rango de la velocidad en la pantalla LCD va a ser de 0 a 9, donde 9 es la velocidad máxima. Bien, entonces ingresamos al menú principal, porque esta es la pantalla principal que me da los datos correspondientes de cada uno de los motores. Pero ahora voy a ingresar al menú principal, que va a ser con el pulsador de OK o con el pulsador del medio. Ok, ya he ingresado al menú principal. Entonces lo primero que voy a hacer es navegar hacia abajo y voy a entrar a inversión de giro. En inversión de giro vamos a colocar el motor 1, digamos que gira a la izquierda, ¿va? Y regreso atrás y ahora voy al motor 2 y en el motor 2 le voy a dar que gire a la derecha, ¿va? Una vez que le haya dado OK, regreso, le doy en atrás, otra vez atrás. Y en esta parte voy a encender los motores. El motor 1 voy a encender, motor 1, listo. Ahí observamos que pues el motor se enciende y gira en un sentido. Si quiero también puedo apagar desde aquí, no hay ningún problema. Pero pues por este ejemplo voy a dejarlo encendido, ¿vale? Le dejo encendido, regreso. Y ahora voy a encender el motor 2. El motor 2 voy a encender. También puedo apagar sin problemas. ¿Sí? Ya se ha apagado el motor 2. Y bueno, regreso acá y voy a volver a encenderlo, ¿sí? Voy a regresar. Y ahora lo que voy a hacer es variar la velocidad. Voy atrás, ajustar velocidad. Y en ajustar velocidad vamos a entrar a motor 1. Y observamos que la velocidad es 9, o sea, es la máxima velocidad. Entonces vamos a dejarlo en una velocidad de 2. Ahí está, la velocidad de 2. Ingresamos al motor 2. Y el motor 2 está a full, a todo gas. Entonces vamos a bajar, no sé, dejémoslo en 5, ¿no? Para ver la diferencia, ¿va? Entonces voy a regresar atrás, atrás, y otra vez atrás. Y pues acá regreso a la pantalla principal. Ojo, a la pantalla principal. Este es la pantalla principal. Y podemos observar que me muestra los detalles más importantes, ¿sí? El motor está encendido, evidentemente, a una velocidad de 2.
El motor 2 también está encendido a una velocidad de 5. Si se pudieran dar cuenta, es completamente sencillo manejar los menús. Bueno, señores, esto sería todo de mi parte. Les comento que he aperturado un nuevo curso de diseños de tarjetas PCBs que va a empezar este 3 de agosto. Así que, señores, puedes suscribirte a este número de WhatsApp.